En la época de COVID llamasteis a los operadores y ofrecisteis una rebaja, una reducción, sin saber lo que iba a pasar en siguientes meses. Eso no lo hizo nadie. Les han obligado a cerrar su tienda, obligarles a que te paguen la renta, la van a estar pagando, digamos, de sus ahorros. Optamos por una decisión de orden moral, que fue, nada, se perdonan las rentas. Que entramos con la misma ocupación con la que salimos del COVID, mientras nuestros competidores, que nos llamaron, por supuesto, por teléfono para cagarse en nuestras muelas, estaban todos entre 700 y 1000 pleitos, pues nosotros teníamos 45. Los que se quejaban me decían, pero estáis tontos, los tenderos no tienen memoria. 5 años después aquí, Ismael, y nosotros nos seguimos acordando. ¿O no tenéis pensado en un futuro participar de algún modo de esa venta online que hacen las marcas dentro de vuestro centro comercial? Este es un melón difícil de abrir, pero tú tienes que saber también cuál es tu papel. Nosotros somos el proveedor de la infraestructura. Lo que es importante es el retailer. También hay que dejar a la gente que disfrute, no intentar siempre meter tu cuchara para hacerle más pequeña la rentabilidad. Es una cámara oculta y no nos hemos enterado. No es el discurso al que estamos habituados. Tienes un 11, te voy a subir la renta para que llegues al 14 porque entiendo que en el 14 vives de puta madre. Muy buenas a todos, bienvenidos a la cuarta temporada, Jordi. Ya, Carlos. Somos Jordi Farré y Carlos Vila y hoy estamos en Loom, que es un espacio en Ruiz Picasso, espectacular. Gracias por dejarnos este espacio. Y tenemos un invitado de altura. Cuarta temporada, teníamos que empezar fuerte. Muy fuerte. Bienvenido, Ismael Clemente, CEO y fundador de Merlin. Muchísimas gracias, es un auténtico placer estar aquí con vosotros y espero que lo pasemos bien y podamos comentar lo que a vosotros os parezca. Ismael, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. ¿Cómo se pasa de fundar una startup a tener una de las socimis más importantes de España, si no la socimi más importante de España, cotizada en la bolsa? Yo creo que básicamente es fruto de una mezcla entre trabajo y por supuesto también casualidad y suerte, ¿no? Tuvimos la mala suerte de quedarnos sin curro en mitad de lo peor de la gran depresión financiera en el año 2012 y tuvimos también la mala suerte de que en aquel momento la posibilidad de buscarse un curro con una paguita, como dice mi madre, pues era muy complicado. Entonces tuvimos que sentarnos los 5 compañeros que salimos del banco donde trabajábamos y reinventarnos y empezar desde cero un proyecto nuevo, ¿no? Ese proyecto inicialmente, como la única pasta que teníamos era la indemnización del banco, pues era una boutique de asset management en la que hacíamos más una labor de, digamos, de asesoramiento, de apoyo en la gestión para fondos internacionales que una empresa. No podíamos permitirnos tampoco montar una empresa como Dios manda, ¿no? Y así estuvimos durante un tiempo y nos fue bien. Estuvimos a gusto trabajando con diferentes fondos internacionales, con algunos muy reconocidos y bueno, volvimos a hacernos un hueco en el mercado. Pero lo que ocurrió fue que aquellos fondos fueron derivando poco a poco hacia el mundo este de los non-performing loans, los préstamos petados. Uh-huh. Y claro, pues eso a nosotros no nos gustaba nada. Y tuvimos que practicar una segunda resurrección del muerto. O sea, tuvimos que decir, pues a ver qué hacemos ahora. Y ahí sí que vimos que había una figura recién creada en legislación española, que era la figura de la SOCIMI, que se estaba aplicando en algún otro país ya de Europa y que creíamos que nos permitiría levantar algo de dinero en el mercado y eso sí, ahora ya fundar una empresa con empleados, con problemas, con gente que se prejubila, con churros con chocolate, para celebrar que alguien ha tenido un niño. O sea, era un poco esa idea la que subyacía. Y a ello nos aplicamos a partir del año 14, tuvimos más suerte de la que esperábamos en cuanto al levantamiento de fondos, porque el ciclo español estaba tan dañado que nos encontramos con que un montón de hedge funds extranjeros consideraron razonable, que la verdad es que no era obvio, darnos un dinero para comprar activos en la esperanza de que con todos esos activos creásemos una empresa que tuviese sentido y que pudiese ser una empresa exitosa en el futuro. Y así lo hicimos. Lo que pasa es que luego ya, cuando la empresa empezó a dar los pasos correctamente y empezó a aumentar de valor, todos esos hedge funds se fueron retirando y entraron ya fondos institucionales y hasta hoy la empresa ha ido creciendo y hoy en día pues ya es más o menos grandota y el éxito, el mérito ha sido
ir en todo momento simultaneando operaciones de activo, comprando, desarrollando, construyendo cosas, con operaciones de pasivo, captando capital mediante ampliaciones o deuda cuando ha tocado levantar deuda, ¿no? Esa es la historia. Todos estos momentos que has vivido desde que lo fundaste, ¿no? En 2014, creo que eres el primer extremeño, una de mis tierras favoritas, gran desconocida. ¿Cuál es tu vía de escape? Porque todo esto que nos has contado es foco de la primera paguita, problemas, empresa se hace grande, facturáis más de 500 millones el año pasado. ¿Cómo haces la vía de escape en el campo en Extremadura? ¿Qué haces para poder aliviantar un poco toda la presión semanal? Bueno, tú mismo lo has descrito, campo. O sea, yo los fines de semana, si cae una bomba en Madrid, es raro que me pille. Normalmente es difícil que llegue el viernes a algo, pero aunque solo sea a dormir, aunque sea tarde, procuro irme. No necesariamente a Extremadura. Extremadura, por supuesto, es mi tierra y voy para allá cuando buenamente puedo, pero a otros sitios de España. Yo me encanta la naturaleza y me encanta la caza. Entonces, y en concreto, pues una modalidad que es el rececho, que es básicamente pues vestirte de árbol y perseguir bichos por el campo, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta. Tengo la suerte de que a mis hijos también les gusta y entonces pasamos horas y horas haciendo cosas de niño pequeño, o sea, tirados por el suelo, por los sitios más curiosos de España. Nos viene muy bien para conocer la España rural, para conducir por carreteras secundarias, para conocer los bares donde se come este o aquel guiso, para conocer a gente maravillosa que te ayuda muchísimo a cambiar el registro respecto de la semana laboral ordinaria, ¿no? Hablas de cosas que claro, pues aquí en Madrid son impensables, ¿no? De cómo viene la siembra, de si ya empiezan ahora estamos ya en septiembre, si ya empiezan a berrear, si no berrean, si... Sí, la famosa berrea que es espectacular y quien no lo haya vivido recomiendo que lo haga porque es algo espectacular, porque todo CEO tiene su momento de relax. Totalmente. Y todos berreamos en algún momento. No, 100%. Bueno, ya sabéis que la berrea se aplica también bastante a la vida urbanita, ¿no? O sea, Totalmente. Los políticos están casi siempre en berrea y luego, pues en el mundo de las empresas también hay algunos momentos de berrea. Totalmente, totalmente. Ismael, hablando de caza, ¿en qué momento Merlin decide ir a la caza de centros comerciales en el mercado español? Pues desde el principio. He pensado muchas veces por qué. Yo creo que es simplemente por tradición. Nosotros habíamos estado, en mi caso, 16 años y casi todos mis compañeros, pues poco menos, pero porque llevamos un montón de tiempo trabajando en un banco internacional que tenía diferentes estrategias de gestión. Nosotros habíamos iniciado nuestra andadura en un banco americano y lo que hacíamos era, como estábamos de balance, aquel banco tenía un balance pues más o menos humilde, hacíamos sobre todo capital riesgo, eran pequeñas inversiones que buscaban grandes retornos. La primera que hicimos en España fue una inversión, curiosamente, de centros comerciales en Cataluña, que se llamaba Filo S.A., una compañía cotizada que pertenecía a Lagunaro, a Mondragón Corporación Cooperativa y a 2 fondos de pensiones daneses, y que pasó por una situación de crisis, una crisis bastante significativa, allá por el año 96, y tuvimos que hacer una ampliación de capital para reducir el número de bancos acreedores de 28 a 8 y darle a la compañía una nueva vida. Y a partir de ese rescate, digamos, la compañía empezó a ir muy bien y en el año 2002 se la vendimos a una joint venture entre ING y Sonae. Entonces, todos esos años estuvimos en contacto con el retail, con los centros comerciales. Y entonces, pues, digamos, las experiencias que tienes cuando tienes 20 y tantos años no se olvidan. Y yo ahí disfruté un montón. Me acuerdo que después de una serie de avatares acabó aterrizando en la empresa, primero como director financiero, pero inmediatamente como consejero delegado, Pere Viñolas, que hoy en día es el consejero delegado de Colonial, que se ha pasado al proceloso mundo de las oficinas, pero en aquel momento pues hacía centros y Pere para mí era Dios. O sea, yo era un niño y aprendía un montón de él porque tenía mucho empaque, había trabajado en la Bolsa de Barcelona, era un financiero muy reconocido, daba clases en ESADE y entonces al final... yo me pasaba la vida en Barcelona, era feliz como una perdiz, me iba los lunes, me volvía los viernes
Barcelona me parecía, bueno, ¿cómo explicarlo? O sea, increíble. Encima yo que soy del Barça, pues más todavía. Eso nos gusta, somos 3 del Barça sentados aquí. Que esto ya es difícil, ¿eh? Es difícil hoy en día, y más en Madrid. Y ninguno decirlo. catalán. Pues eso. Y bueno, pues ahí empezamos con los centros. Y luego, bueno, dentro ya del ecosistema de Deutsche, los fondos open-ended alemanes tenían centros. En España teníamos pues un par de centros grandes y los teníamos que gestionar nosotros. Entonces, los centros siempre formaron parte de nuestra vida y cuando iniciamos la aventura esta de Merlin, lo primero que se nos ocurrió es ¿por qué no tengamos centros, ¿no? Y bueno, el primero que compramos no era pequeño precisamente, era Marineda. No está mal, ¿eh? Sí. Era un centro enorme. Y luego ya después nos fueron entrando muchos más como consecuencia de la absorción de Testa y de Metrobacesa, y llegamos a tener una cartera ya significativa, y desde entonces lo que hemos intentado es darle sentido a esa cartera mediante un trimming de aquellos que no encajaban con nuestra filosofía, que básicamente son o bien activos con ubicación urbana o bien activos con ubicación periurbana pero dominantes. Centros de 2 horas y media de estancia media, y los urbanos, en cambio, con 45 minutos de estancia media, a lo mejor haces más ventas por metro cuadrado que en un periurbano. Pero bueno, esas son diferentes formas de enfocar el retail, y esa cartera que tenemos hoy es fruto de esa reflexión y del paso de los años que hemos ido quitando y poniendo. A día de hoy tenéis 12 centros comerciales, 11 en territorio español y un centro comercial en Portugal. Sí. ¿Os habéis planteado en algún momento salir fuera de Iberia y conquistar algún centro en Francia, Italia, Alemania? No lo hemos hecho nunca, no nos hemos planteado eso nunca porque, bueno, yo creo que a todos los españoles en el cole nos enseñan a ir con pies de plomo, porque siempre pensamos que los nórdicos y los alemanes y los ingleses y tal son mucho más listos que nosotros porque llevan muchos años comiendo mejor. Es decir, que España es un país pobre y siempre nos valoramos a nosotros mismos de una forma un poco prudente, ¿no? Entonces siempre hemos pensado que si vamos por ahí al extranjero, el centro que vayamos a conseguir comprar va a ser el que no quiera nuestra competencia, ¿no? O sea que no vamos a cometer errores. Y no tenemos suficiente masa crítica en España como para permitirnos cometer un error. Es decir, si en España tuviéramos 45 centros y en vez de tener 130 kilos de facturación en rentas tuviéramos 1.300, pues entonces, bueno, comprarte un centro en Francia y que no sea un súper éxito al principio y tener que trabajar en él y darle la vuelta, pues es más llevadero. Pero con nuestro tamaño actual, si sales por ahí y cometes un error, el mercado te lo va a tener en cuenta porque no tenemos todavía tamaño para poder hacer burradas por ahí fuera. Es una compañía todavía pequeña, aunque pueda parecer mentira, es pequeña. Para estándares internacionales, bastante pequeña. Luego, una de las cosas que has dicho es el tema de cómo vosotros ponéis el cariño, ¿no? en los centros comerciales. Hablamos Jordi y yo antes de empezar, que fuisteis los primeros en la época de COVID que de manera muy inteligente llamasteis a los operadores y ofrecisteis una rebaja, una reducción de un 30% sin saber lo que iba a pasar en siguientes meses. Eso no lo hizo nadie. Con una contrapartida. Que si no aceptabas el 30 no había ninguna reducción en el No había reducción, pero claro, los operadores en ese momento, la inestabilidad generaba que eso fuera una mano amiga. Toda esta estrategia fue pensada en pocas horas, pocos días. ¿Cómo fue ese momento de crisis en tan poco tiempo dar esta solución que al final fue para el mercado algo muy impactante? Y creo que a partir de ahí habréis creado lazos esenciales entre personas, de compañías, que han sido más allá de solo rentas. Estoy bastante de acuerdo, pero nuevamente fue una sucesión de relativas casualidades y me explico. Cuando mi mujer, que siempre es mucho más intuitiva que yo, de pronto dijo... teníamos un niño por ahí en Inglaterra, para acá, al supermercado, a comprar cosas, no sé qué. Yo decía, pero esta mujer está flipando, pero que si no pasa nada. Que no pasa nada y tal, que no pasa nada, que se nos echó encima como las tormentas, en 0, ¿no? Entonces, la reflexión que me provocó aquello y que me ha servido luego para aprender en la vida es cuando tienes que tomar decisiones en esos entornos, te sientes más solo que la una. Porque todo el mundo te mira buscando soluciones y tú no eres Dios. Es decir, tienes soluciones, pero de aquella manera. Entonces, claro, yo pensaba y reflexionaba y por las noches lo pasé muy mal. Y por las noches, pues,
me desvelaba, tenía mis momentos de derrumbarme, no saber por dónde tirar, llorar, de rezar, porque, bueno, pues yo soy cristiano, pues rezaba y decía, joder, pues Dios, dame un poquito de ciencia para saber cómo organizar esto, porque esto no me lo han enseñado en la universidad, ¿no? Entonces, inicialmente lo que hicimos fueron cosas genéricas destinadas a salvaguardar la liquidez de la empresa, ¿no? Dijimos, venga, vamos a disponer de todas las líneas. Y me acuerdo que nos sentamos como en 1.500 o 1.700 kilos de liquidez. Dispusimos de todas las líneas bancarias. Y eso sabíamos que iba a tener un coste financiero. Disponer de las líneas iba a hacer a la compañía mucho menos rentable durante el COVID. Pero por otra parte, ya sabíamos que disponiendo de todas las líneas de liquidez no íbamos a morir. Es decir, ya liquidez íbamos a tener para tirar para adelante con lo que hubiera. Segundo, cogimos todos los costes generales, todo lo que había de variables, superfluos, menos superfluos. Hicimos un afeitado general y tuvimos un intercambio de opiniones un poco con los miembros así más relevantes de la plantilla. Oye, ¿cómo hacemos esto? En previsión de un descenso de actividad, aquí hay dos formas de reaccionar, que es quitarte plantilla o hablar con todos y quitarte variable. Optamos por quitar variable y los sueldos, la partida de sueldos y salarios de la compañía se redujo a menos de la mitad. Nos quitamos todos los variables, la plantilla lo entendió perfectamente y entendió que al final hay dos soluciones. O te reduces tú al 50% o al 50% de las personas las pones en su casa, ¿no? Entonces, como te puede tocar a ti, la gente enseguida le surge un cierto espíritu solidario y dice, mira, es mejor, nos reducimos todos. Todos a una. Todos a una, como Fuenteovejuna, y ya escampará. Entonces, bueno, pues eso también fue interesante. Cogimos todo el CAPEX, todos los programas de inversiones que teníamos y dijimos, a ver, ¿qué es absolutamente necesario y produce cash flow mañana? Lo que no sea absolutamente necesario y no produzca cash flow mañana se pospone. Entonces, también aligeramos bastante la partida de inversiones de la compañía para preservar esa liquidez que habíamos acumulado. Y después de todo eso, pues en terminología taurina, ya habíamos parado y templado al toro, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya nos gustamos un poquito y empezamos a mandar. Ahora vamos a buscar algún tipo de medida que nos proteja en el futuro, aunque a corto plazo nos cueste dinero, ¿no? Entonces, y la primera surgió por una conversación con Sergio, con Luis Lázaro, con el equipo de retail, que es, coño, si esta gente les han obligado a cerrar su tienda, que es con la que generan la pasta, obligarles a que te paguen la renta no está bien. Es decir, que es que te la van a estar pagando, digamos, de sus ahorros, porque no están generando nada. Entonces, optamos por una decisión de orden moral, que fue, nada, se perdonan las rentas. Se perdonan, no se financian. O sea, no se les da una financiación con un interés para que te lo devuelvan. No, se perdonan. Y lo del 30% es casualidad, es decir, no fue el 30. El 30 resultó porque resultó ser el número de meses que estuvisteis cerrados en relación con el total de meses del año, pero fue lo que estén cerrados. Es decir, mientras estén obligados a estar cerrados, no se cobran las rentas. Entonces, bueno, aquello nos sirvió, por supuesto, para mantener los centros abiertos, que por cierto era obligatorio, con lo cual al menos la gente en los gastos comunes los siguió pagando. Pero lo agradecieron mucho. No establecimos distinciones, que esto es muy español, entre pequeños y grandes. Los pequeños sí, pero los grandes que se jodan. No. Los grandes también son hijos de Dios. Entonces, pues a los grandes les hicimos la misma medida. Y entonces, pues es verdad que se desarrollaron unos vínculos, que entramos con la misma ocupación con la que salimos del COVID, que el número de pleitos de rebus sic stantibus lo redujimos como a 45 y además lo ganamos todos, mientras nuestros competidores, que nos llamaron por supuesto por teléfono para cagarse en nuestras muelas. Hombre, claro, entiendo que esto generaría asperezas en el sector, es normal. Pero nuestros competidores estaban con entre 700 y 1.000 pleitos, pues nosotros teníamos 45. Y luego tienes toda la razón que en todos los programas subsecuentes de cierres, a nosotros nos han pasado los disparos siempre al lado. No, hemos tenido una suerte tremenda, nadie nos ha cerrado nada
y todo lo que sea alguna vez cuando alguna empresa necesita un centro reducir esta enseña o reducir esta otra, pues normalmente se hace de forma pactada y buscando si hay otra dentro del mismo grupo que pueda sustituir, o si no, pues ya nos ocupamos nosotros con tiempo de encontrar una sustitución. O sea que hemos tenido bastante suerte. Soluciones de coherencia que el sentido común en este sector muchas veces no aplica. Sí, y se agradece la parte moral de la decisión que tuvisteis, pero yo creo que a largo plazo, financieramente, fue una decisión muy inteligente, fue audaz, y yo creo que los demás os lo hemos repagado después. O bien porque no cerramos, o bien porque no solicitamos bonificaciones adicionales, mientras que a los demás sí nos vimos obligados a hacerlo porque hubo una mayor confrontación en las negociaciones. Yo me acuerdo que los que se quejaban me decían, pero estáis tontos, los tenderos no tienen memoria. Y yo decía, memoria tiene todo el mundo. Estamos 5 años después aquí, Ismael, y nosotros nos seguimos acordando. O sea que sí que tenemos mucha memoria. Memoria tiene todo el mundo. Y al final, pues yo creo que sí que se notó un montón y generó un buen rollo. Oye, hubo un riesgo, y es que el primer año esa medida, esa medida es cuantificable. Esa medida nos costó 71 millones de euros de cash flow en el primer año y 44 o algo así en el segundo. Entonces, oye, son 115 kilos o para allá que mis accionistas en la Junta me podían haber dicho, oye, tú, este dinero no es tuyo, es mío, que soy el accionista, ¿por qué dispones de él? Yo podría haber dicho, no, hombre, esto es racional, esto tiene sentido, creo que lo hago por el bien de la empresa, pero me podrían haber dicho, no, yo no estoy de acuerdo, no hay bien de la empresa ninguno aquí, pídelo y reclámalo en tribunales, ¿no? Tuvimos la suerte de que los accionistas por aquel entonces ya más o menos apreciaban la forma en la que gestionábamos y no hubo ni una sola voz discrepante, ni en el Consejo ni en la base accionarial. Y eso es una maravilla. Pero vamos, que me podía haber vuelto a Badajoz de forma permanente, ¿sabes? O sea que sin billete de vuelta. Efectivamente, podría estar allí ahora dedicado pues Ahora, igual era un camino también feliz para ti. Dedicarte a Badajoz. Nunca sabes hacer los caminos donde te llevan, ¿no? Todavía tengo. Te queda un poco. Todavía tengo una niña de 14 años que todavía va a demandar algunos recursos hasta dejarla un poquito colocadita. Entonces, ya todavía me falta hasta poder permitirme ese lujo. A día de hoy, el retail dentro de la cartera de ingresos de Merlin Properties supone en torno al 25% aproximadamente, 120 sobre 510, más o menos. Sí, son más bien casi 130 sobre 530, sí, un 25%. 25%. ¿Tenéis intención de incrementar este peso o os queréis quedar ahí? Te voy a contestar con la mano en el corazón. Me hubiera encantado incrementar este peso. Es más, estos 2 últimos años lo hemos hablado internamente. Lo que tendríamos que haber hecho es haber comprado alguno de los centros de nuestros competidores que se estaban haciendo más pequeños o yéndose de España, ¿no? Y no lo hemos hecho. ¿Por qué? Por cobardía, porque las empresas cotizadas son cobardes, el Consejo de Administración se vuelve cobarde y los accionistas se vuelven cobardes. Entonces, cuando estás todos los días en una especie de reproche perpetuo de los centros comerciales, pero si eso me ha dicho mi cuñado que va a desaparecer, porque con el comercio online va a desaparecer. Luego después, el COVID ha cambiado para siempre los centros comerciales, van a ser todas rentas variables, ya no va a haber rentas fijas nunca más. La cantidad de sandeces que hemos tenido que escuchar respecto del retail expresado por gente que no ha pisado un centro comercial en su vida o no lo ha pisado con ojos de gestión, lo ha pisado solamente como cliente, es tremenda, ¿no? O sea, si ya cuando compramos Almada en Portugal fue un Cristo en el Consejo de Administración. O sea, explícales tú que en Portugal todavía hay kimono, que todavía la gente paga traspasos por las tiendas. Explícale que el centro es hoy en día nuestro mayor contribuidor individual de rentas a la cartera de la compañía. Todo eso es muy difícil de explicar. En aquel momento lo que veían era un gasto de capital espectacular en una adquisición en Portugal que daba un yield razonable pero ajustado. Y no han pensado en lo que luego se podía hacer con ese yield mediante mejora de la gestión y afinamiento del nivel de renta. Y bueno, pues hoy en día la verdad es que ha sido, mirándolo en retrospectiva, una decisión súper acertada, pero que por poco nos echan también en esa. Es decir, que es muy complicado. A mí me hubiese encantado. Yo hoy en día en España quien llegó y estableció centros comerciales donde le pareció es Unibail Rodamco. Entonces, cualquiera de sus centros que no quería, empezando por Splau, terminando por
por Bonaire en Valencia, o bueno, por supuesto, si hubieran vendido La Maquinista, que se habló durante algún tiempo y tal, cualquiera de esos centros a nosotros, no sé, nos hubieran hecho los ojos chiribitas, porque con esos centros puedes hacer auténticas maravillas. Pero no nos hemos atrevido. Las empresas cotizadas somos así, un poco cobardes. Ser contrarian es una cosa que sale en las películas, pero solo lo puede ser de vez en cuando. Como seas muy contrarian muy seguido, normalmente acabas contrariado en el SMAC haciendo la conciliación de tu despido. Totalmente. Merlin normalmente no desarrolla centros comerciales, los compra ya hechos, abiertos, funcionando, y luego los mejoráis, los agrandáis, pero generalmente no desarrolláis desde cero. Si tú tuvieses que desarrollar un centro comercial desde cero, ¿cómo sería? Vamos a ver, no desarrollamos centros comerciales, pero es el signo de los tiempos. Es decir, los centros comerciales, el que tuvo la oportunidad de desarrollarlos fue Robert de Balcaní en el año 78, cuando llegó a España y no había nada. Y entonces el tío llegó y dijo, joder, a ver un solar que me gusta, la vaguada. Lo compró y desarrolló un centro ahí. Y luego después empezó a montar sus plazas por ahí, aquí y para allá, y el tío elegía los emplazamientos y montaba los centros. ¿Qué pasa? Que 40 años fast forward, el asset class centro comercial es un asset class maduro. Y eso hay que saber reconocerlo. Es decir, cuando un asset class está maduro, los nuevos desarrollos tienes que hacerlos con cuentagotas. No nos importaría desarrollar un centro comercial desde cero. Si lo hiciéramos, seguramente partiendo desde cero y con un coste de suelo no muy elevado, pues haríamos una cosa más parecida a X Madrid, con una vertiente significativa de ocio, de experiencia, de food and beverage, etcétera, pero con mucho más retail, ¿no? En X Madrid el retail es pequeñito, no hay tanto retail, y además, como está tan inclinado por la parte de ocio, pues el retail queda allí un poquito como desplazado, ¿no? Mientras que si haces un centro comercial de 120.000 metros y dedicas 30.000 a ocio y los otros 90.000 a retail, pues todo el mundo va a saber que también es un centro de retail, ¿no? Entonces, serían probablemente así, y la razón por la que no hemos hecho es por esa saturación. Al final, nadie lo ha demostrado científicamente, pero parece que el equilibrio está en torno a los 300 y pico metros por cada 1.000 habitantes de GLA. En Reino Unido los problemas empezaron a partir de 600, 650, y en Estados Unidos 2.800, pues claro, como es que está llamando a la tormenta, ¿no? Entonces, claro, en España, en todas las ciudades donde, partiendo de una situación de equilibrio de 300 y pico metros por cada 1.000 habitantes, ha habido una apertura grande, y La Coruña es un perfecto ejemplo de ello, hay una apertura grande, los metros por cada 1.000 habitantes se van a 500 o 600, y luego se produce un pequeño terremoto y hay un par de centros que salen perdiendo en ese terremoto, que puede ser el mismo que ha abierto, o pueden ser 2 de los que ya estaban o 3 de los que ya estaban. Y mediante cierre vuelve a caer otra vez el retail por cada 1.000 habitantes a esos 300, 300 y pico, que es donde parece que está el equilibrio. Entonces, hay muy pocos sitios en España donde realmente puedas hacer ahora un centro desde cero sin romper ese equilibrio de la fuerza. Entonces, por eso nosotros hemos comprado cosas que existían. No descartamos, si algún día se dieran las circunstancias, hacer uno desde cero, pero hay que entender, igual que en oficinas, que estás en un mercado ya completamente maduro. En logística, que partíamos de un folio en blanco, pues nos hemos autodesarrollado, a veces con promotores delegados, a veces nosotros mismos, pues el 85% de nuestro portfolio, y en centros de datos el 100%, porque estamos como Robert de Balcaní, hemos llegado a un país en el que no hay nada y toda la capacidad la tienes que construir desde cero, y por tanto, pues eso, los hacemos nosotros desde cero, el 100% de los que tenemos y de los que vamos a tener en el futuro los estamos construyendo, pero en centros no es así. Dentro de este modelo, ¿hay algún tamaño, financieramente hablando, que sea ideal para un desarrollo de un centro comercial? Vemos centros de 250.000 metros cuadrados de GLA y vemos centros de 70.000 metros cuadrados de GLA. ¿Hay algún punto en el que digáis, no, a partir de entre 120 y 150, por ejemplo, es el ideal financieramente hablando, es el óptimo, ¿no? A ver, la masa crítica es importante. Yo creo que, de hecho, si os habéis fijado en lo que hemos estado haciendo en muchos de nuestros centros comerciales, hemos ido comprando copropietarios. Porque sabéis que los centros comerciales en España muchas veces están atomizados, el supermercado es dueño de lo suyo, varias tiendas se han comprado también lo suyo, y luego, bueno, pues a medida que hemos ido teniendo oportunidades, hemos ido recuperando peso en la comunidad de propietarios,
porque creemos que para poder tener opciones tienes que tener sitio donde colocarlas. Entonces, al final, uno te falla, otro mejora, otro empeora y los vas cambiando dentro del mix, pero para eso necesitas espacio. Entonces, yo creo que hay un mínimo, en torno a 50.000 metros. Ojo, estamos ahí hablando siempre de conceptos de centro más o menos dominante. Pues como mínimo, yo diría más bien 70.000 metros, ¿no? Ya en un centro de tipo urbano, donde el acceso fundamental es peatonal y tal, bueno, pues ahí a partir de 30.000 ya vas bien, ¿no? Tenemos centros como Arturo Soria Plaza, que son pues un pendiente, o sea, es que es una cosa muy pequeñita, pero bueno, es una cosa muy pequeñita en un barrio con una capacidad de compra altísima y que obviamente es nuestro mayor performer en materia de ventas por metro cuadrado. Pero bueno, es una rareza. Lo normal son centros que no funcionan muy bien. Lario, Saler, Portopí, que tienen acceso peatonal, son fundamentalmente centros urbanos, pero también hay gente que llega en coche porque viene a hacer la compra del mes y ahí tienen también un parking y un pedazo de supermercado y también se puede hacer compra grande, ¿no? Pero son centros muy, muy peatonales. Para centros urbanos, pues eso, en torno a, nos gustaría entre 30 y 50.000, para centros ya periféricos y dominantes, pues entre 70 y 100 es un poco lo que creemos que es razonable. A la que te pasas de ahí, como pasa con Marineda, ojo que luego ya no hay tantos retailers. Es decir que claro, hay que llenarlo luego. Llega un momento... Esto ha pasado en Granada, esto ha pasado en muchos sitios. Complicado. Hacen 300 unidades comerciales y ya 300 unidades hay que llenarlas. No hay marca para tanta... Me he leído que tú ya sabes que somos bastante frikis de esto. En Marineda contratasteis una agencia de marketing bastante conocida que dijo que Marineda, si lo haces desde el espacio, te confunden con Vigo. O sea, es tan grande que te confunde con Vigo. Hay otra que me encanta que es, tenemos 6.000 plazas de parking. Hay 5.999 maneras de perder tu coche. O sea, es algo de locos, por eso el tamaño... Lo podemos decir, es putos modernos, no les conocemos, os mandamos un saludo, sois geniales. Es brutal, pero antes has hablado y en tus palabras siempre hay equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio que crees tú que tiene que haber entre centro comercial, real estate y el online en vuestros centros? ¿Cuál es ese equilibrio, personalmente? Mira, nos gustaría tener la bola de cristal y no la tenemos, pero lo que sí que hicimos desde el principio, nosotros tenemos una serie de peculiaridades en la forma en la que gestionamos nuestros centros comerciales y una de ellas es que desde siempre, desde el año 14, nos preocupó el online y tratamos de compatibilizarnos en la medida de lo posible con el online. Hemos hecho cosas que sí que han funcionado mejor y otras que han sido experimentos que no han sido aceptados por los clientes, ¿no? Entonces, cosas peculiares que hacemos en nuestra división de centros comerciales. Primero, se gestiona junto con la de logística. Y dice, ¿y esto cómo puede ser? Pues porque el online tiene dos caras. Cuando el online va para arriba, va bien logística. Y cuando el online va para abajo, van bien los centros. Que es lo que está pasando ahora, ¿no? El online ha topado, es decir, ya no está estabilizado. No está creciendo a doble dígito, está creciendo a dígito simple y eso hace que las ventas físicas estén funcionando muy bien. Es verdad que también ayuda bajo nivel de endeudamiento de las familias y luego la política fiscal, que todo el mundo tiene dinero en el bolsillo y al final pues eso va todo directo a gasto en los centros, ¿no? Entonces, esa gestión conjunta nos permite algo que es competitivamente muy interesante y es que pues, un 30% de nuestros clientes de logística tengan con nosotros la nave en directo. O sea, no la tenga el operador de logística, sino el cliente. Es decir, ¿y esto por qué? Pues porque el jefe de real estate de la compañía es el mismo. El tío que gestiona la logística y el tío que gestiona las tiendas en los centros comerciales es el mismo. Y una vez que tú tienes establecida la relación y has creado un vínculo de confianza con esa persona, él lo que quiere es asegurarse un determinado almacén para darle servicio a una determinada ciudad y te lo coge en directo y luego lo que hace es un concurso para la provisión de los servicios de logística, para el furgoneteo y el camioneo. Pero el almacén te lo coge directo. Mientras que casi todos nuestros competidores, quien les coge el contrato de alquiler es el operador logístico, que está muy bien, pero el operador logístico siempre va con unos márgenes muy justitos. Es decir, las cuentas de resultados de los operadores logísticos no son muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pequeña ventaja competitiva. Pero también la otra cara de la moneda es que desde el principio vimos los centros comerciales como una extensión natural de la propia logística. Entonces, empezamos a poner taquillas, empezamos a estimular a los clientes para que creasen puntos de devolución de mercancías, porque la logística inversa les mata desde el punto de vista de coste a muchos de ellos, y entonces les estimulamos para tener facilidades
desde el punto de vista de aparcamiento, etcétera, para tener la devolución en el propio punto de venta físico del centro comercial, lo cual le genera una cierta compra de impulso. Y siempre comprendimos cómo funciona el online, cómo funciona el físico, intentamos juntarlos. Intentamos crear un marketplace, intentamos inventariar los grandes no lo necesitan, ya lo tienen, pero los pequeños intentamos inventariar sus stocks y crear un marketplace producido por nosotros para que pudieran vender. Pero claro, hemos descubierto que a nadie le gusta fotografiar sus inventarios, darte los precios y salir en tu marketplace, no les gusta. Esto es como cuando decían que después del COVID todo iban a ser rentas variables. Pues al final tú dices, bueno, yo renta variable no tengo ningún problema, pero te tengo que auditar tu caja. Bueno, igual, ponme la renta. Ponme la renta. Efectivamente, vamos a hablar de fijo. Entonces, al final, las rentas variables pues no han volado, pese a todo lo que se habló durante mucho tiempo y a que nos decían que los yields se iban a ir a las nubes porque al ser variables las rentas, eso, no sé qué, pues no ha ocurrido. Y con los marketplaces lo hemos intentado, pero tampoco ha sido posible. Pero seguimos en todo momento pendientes de facilitar la vida al online que a la vez tiene tienda física, ¿no? Porque al final no dejan de ser dos canales de distribución y de los dos nos beneficiamos, en uno vía logística y en otro vía centro comercial. Entonces es nuestra forma de ser y de funcionar. Conexión. Totalmente, pero eso quiere decir que en el futuro, o no tenéis pensado en un futuro participar de algún modo de esa venta online que hacen las marcas o que hacemos las marcas dentro de vuestro centro comercial. Porque ahí es un melón complicado. Ese es un melón difícil de abrir porque igual que el tío que le dice la variable pero te pongo un audit en la X de la caja y el tío dice regular, pues al gran retailer, si le dices, oye, vamos a hacer un porcentaje de las ventas que estimamos que se generan por tu presencia física y tal, te dice el tío, hombre, estimamos es una palabra que a mí no me gusta. No, estimarnos. Solo entonces, para el restaurante, para el resto. Estimarnos y como el único que tiene una cierta evidencia de cuántas ventas se están produciendo por influencia de la tienda física soy yo y no te las voy a dar, pues va a ser difícil que podamos poner una cifra, ¿no? Pero vamos, por supuesto estamos más que abiertos. Sé que hoy en día es la gran batalla de la industria, ¿no? Están intentando que no se obtenga una ventaja indebida del influjo positivo que tiene una tienda física y que está demostrado en la isocrona más cercana, ¿no? Aumentan las ventas cuando abres una tienda física, ¿no? Entonces eso es cierto. Está conectado. Cuando tú abres una tienda física, el online aumenta de manera exponencial. Eso es cierto. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la marca, del retailer, nosotros decimos, vale, yo soy el que hace la obra, ¿no? Dentro de la tienda. Yo te pago una renta mínima garantizada y una variable si supero un cierto límite de ventas. Pero quitando algunos sospechosos habituales, en general no se suelen pagar rentas variables en los centros comerciales. Es decir, que el negocio de la propiedad está en la renta mínima garantizada, ¿no? Está en la RMG. Cuando discutimos con vosotros este tema de las ventas online, decimos, porque cuando a mí me va mal en la tienda física, ¿no? En tu propio centro no me bajas la renta en porcentual también, ¿no? Que la variable me permita adaptar, o participamos en las buenas y en las malas o no participamos en nada. Visto desde nuestro punto de vista, ¿no? Hombre, normalmente la forma en la que lo ajustamos es modulando la RMG. Es decir, que los que sois grandes retailers sabéis que las RMGs de determinados retailers grandes, que esos sí que te permiten auditar sus posiciones de caja diarias, ¿vale? El que no te permite es el pequeño, sí, que por cierto es el 70 o 75% del centro, que curiosamente la literatura popular afirma que los centros comerciales son enemigos del retail pequeño y tal, y no se dan cuenta que el 75% de las enseñas de un centro comercial son autónomos que como mucho tienen acceso a un rótulo, en muchos casos vía contrato de franquicia o como sea, pero que es comercio realmente de calle, en cierto modo, concentrado en un centro, pero de calle. O sea que, curioso, porque yo creo que político muchas veces piensa que como los rótulos le suenan todos, eso deben ser todas unas empresas muy grandes que son malísimas todas y horribles. No rascan lo que hay detrás. No rascan lo que hay detrás. Entonces, bueno, pues eso es así. Entonces, los grandes, como son muy profesionales, sí que te permiten auditar, y como te permiten auditar, tu quid pro quo es una RMG mucho más ajustada para que para arriba y para abajo vayamos los dos a la vez.
Ahora, en el pequeño que no te permite auditar, claro, es que no hay ese mecanismo de compensación, sino que si no te paga una cierta renta, es que no vas a poder obtener nada de su volumen de ventas. Yo estoy seguro de que si en las negociaciones, muchos de mis clientes son más o menos pequeños, ¿no? No trabajamos con clientes de 2.000 metros, tenemos alguno, pero poco. La mayoría van entre 50 y 200 metros, que son los que normalmente no quieren que se les audite y demás, ¿no? Estoy seguro de que si en esas primeras negociaciones iniciales ya partiéramos con oye, necesito que me garantices un mínimo bajo, pero mi beneficio real está en la variable, entonces vamos a meter un variable más alto, participo de tu negocio activamente, porque el riesgo implica mayor beneficio cuando las cosas van bien para todos. Y a cambio te tengo que auditar, estoy convencido que al 90% diríamos que sí. Pues es cuestión de hablarlo, es decir, nosotros al final, en estos momentos, lo que vemos es que el índice de comodidad de nuestros retailers está en aumento, es decir, estamos en estos momentos con una tasa de esfuerzo renta más gastos de 11%. Renta más gastos, es coste de ocupación. Sí. Preguntábamos antes, sí, ¿será renta más gastos o será solo renta? OCR, Occupancy Cost Ratio. Total, es bajísima. Es bajísima. Nosotros, bueno, tengo 50 años de experiencia en esto, pero yo siempre, en todos los centros que hemos tenido, hemos estado operando entre los 13 y los 15 cuando viene el ciclo malo. Y ahí hemos estado siempre. Sé que Reino Unido empezó a tener problemas a partir de los 16 y que Estados Unidos empezó a tener problemas a partir de los 26, más o menos. Pero 11 yo no lo había visto nunca. Es decir, que en estos momentos, medidos sobre ventas, claramente nuestras rentas están bajas. Y no capturamos, y no capturamos vía variable porque solo tenemos como un 9% de variables en la cartera. Claro. Entonces, pues es curioso, es subóptimo. Ahora, oye, es subóptimo, pero tú tienes que saber también cuál es tu papel en la cadena trófica. Y nosotros somos el proveedor de la infraestructura. Tampoco nos vengamos arriba. Es decir, el tío que es importante es el retailer, que es el que está currando para conseguir hacer ventas. Entonces, si ahora está pasando una época de bonanza económica y está vendiendo y mi renta le sale, entre comillas, barata, pues que disfrute, joder. Si ya vendrán malos tiempos en el que el OCR se irá al 15 y ya vendrá a llorarme porque, joder, porque el OCR me ha subido y tal, ¿vale? Bueno, pues cuando eso ocurra, pues ya lo arreglaremos, pero que ahora de momento pues también hay que dejar a la gente que disfrute, no intentar siempre meter tu cuchara para hacerle más pequeña la rentabilidad, ¿no? O sea, estamos en una cámara oculta y no nos hemos enterado. Es que no es el discurso al que estamos habituados. Sí, normalmente no suele ser. Tienes un 11, te voy a subir la renta para que llegues al 14 porque entiendo que en el 14 vives de puta madre. Eso es a lo que estamos acostumbrados. Sí, normalmente el sector lo que hace es hacerse su propia P&L en otros propietarios. Digo un 14, yo he oído tu tasa de esfuerzo tiene que llegar al 25%. O sea, es brutal. Bueno, depende mucho del tipo de retailer. O sea, el tío de aceitunas y encurtidos que tiene un kiosquito de... O sea, pues sí, claro que el OCR es mayor, ¿no? Pero es que al final se promedian los OCRs y el OCR de un gran retailer, de los que te hace de ancla, pues a lo mejor es un 8, un 10, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes que... También tiene una estructura de costes mucho más grande, ¿eh? O sea, que luego esa gente tiene una logística de cojones, tienen que traer las cosas desde el quinto coño. O sea, que es... Y luego el tema de... Hoy se habla mucho, Ismael, de sostenibilidad. Y nosotros estamos un poco cansados de si esto es una realidad o no, tanto en centros como en marcas. ¿La sostenibilidad hoy en día es una excusa para tener el dinero más barato porque cumples cientos checks o realmente se aplica? La sostenibilidad, la forma en la que nosotros lo vemos es mucho más sencillo que todo eso. Es un deber de buena ciudadanía. Si tú puedes hacer una cosa limpia o sucia, pues intenta hacerla limpia. Eso es la misma razón por la que te comportas de una determinada forma en sociedad. Tú en sociedad no coges a la gente y le sacas de la lengua, ¿no? O sea, tienes que intentar comportarte conforme a unos criterios. Entonces, cuando eres una empresa y también tienes que comportarte en sociedad, y la forma de comportarte pues es intentar ser lo más racional posible en el uso de los recursos. Entonces, nosotros desde tiempos inmemoriales, año 2015, empezamos con esta jodienda de la sostenibilidad y cuando la llevamos al Consejo de Administración, pues no fue fácil. Porque, claro, dijimos, mira, para poder saber si somos o no somos sostenibles, lo primero que tenemos que hacer es certificar todos nuestros edificios. Y luego ya, mediante evolución de las puntuaciones de certificación, sabemos si estamos mejorando o empeorando. Porque lo malo de certificar no es lo que te gastas en certificar, es que tienes que recertificar cada 2 años. Claro, entonces, hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Entonces,
Cuando explicamos el volumen de inversiones, que en aquel momento me acuerdo perfectamente la cifra, eran 27 millones de euros para conseguir un 85% de certificación, que es lo que en aquel momento planteamos al Consejo. Al final hemos acabado, como tenemos más activos, han crecido los activos, nos habremos acabado gastando en temas de certificación pues 50 millones de euros para certificar el 95% de nuestros activos. Y ese 5 que no estamos certificando, que fundamentalmente son oficinas, lo que hacemos es venderlas para reconversión a residencial, de tal forma que algún día tendremos el 100% de la cartera certificada, ¿no? Y cada 2 años pues vemos si estamos mejorando o empeorando. Entonces, bueno, cuando le explicas eso al Consejo te dice retorno. ¿Qué va a haber de vuelta? Pues es que, mira, no puedo calcular ningún retorno. Es que esto no tiene un retorno. Esto es un dinero que yo creo que la mejor forma de que lo veáis es que lo vamos a gastar, que lo vamos a tirar. ¿Cómo explicas esto? Lo vamos a tirar y el inversor se tiene que dar cuadros. Ya, pero yo soy de pueblo y prefiero ponerme una vez colorado que 100 amarillo. Entonces yo les digo la verdad. Y luego, si se enfadan, que se enfaden. Pero yo les digo, mira, es que yo no puedo calcularos un retorno. Vamos, podría hacerlo. Contrato a un consultor y os calculo unos retornos, pero es un truño como el sombrero de un picador. O sea, os estoy mintiendo. Entonces, no quiero mentiros a la cara, que sois buena gente y os conozco ya desde hace un montón de años. Entonces, esto no tiene retorno. Esto es dinero que vamos a tirar a la papelera. Ahora, yo intuyo que esto nos va a servir de muchas formas. En primer lugar, por posicionamiento. Esto ayuda. Es decir, la gente quiere estar contigo porque tú eres limpio. Entonces, pues cuando hemos hecho el proyecto SAN de las placas fotovoltaicas, hemos colocado placas fotovoltaicas por todos los tejados de España y el cliente le mola porque él también lo pone en su memoria RSC. O sea, en un centro comercial, con las placas que pones arriba, tienes para muy poquita cosa. Donde más afecta es sobre todo en una nave logística. Tú en una nave logística pones las placas arriba y a lo mejor pues al tío le solucionas el 18 o el 20% de su consumo. Y solucionándole el 18 o el 20% de su consumo a una tarifa que a lo mejor es la mitad de la de la red, le acabas de conseguir un 9% de ahorro o un 10% de ahorro anual en sus costes eléctricos. Lo estás ayudando, sí, ¿no? Es mejor que una pata en los dientes, sí. ¿vale? Y por cierto, yo con obtener un retorno decente para la inversión de CAPEX que he hecho, que no me ponga la cara colorada frente a inversores, no tengo por qué cargarle el precio de electricidad. Es decir, que si la red le está cobrando 130, yo no tengo por qué cobrarle 110 y que se joda. Si yo produciendo a 60 ya me sale un retorno del CAPEX razonable, pues se la doy a 60. Porque para mí lo importante es el cliente. Seguir teniendo un prescriptor dentro de ese cliente que sé que se va a quedar ahí y que gracias a eso pues nuestras tasas de renovación efectivas en toda la cartera pues son maravillosas. Y es por eso porque al final generas una serie de relaciones duraderas. Entonces, para nosotros la sostenibilidad creemos que es un deber de ciudadanía. Luego también pues ayuda para muchas otras cosas. Decir los bonos verdes. Desgraciadamente, como tantas otras cosas en Europa, el mercado de bonos verdes no tiene prima respecto del normal. Es decir, el bono marrón no es mucho más barato que el verde. O sea, perdón, el bono verde no es más barato que el marrón. 5 puntos básicos y en muchos casos vinculado a las KPIs de sostenibilidad. O sea, tú le dices a los bancos, mira, va a costar la financiación esto, si mis KPIs empeoran me podéis subir hasta esto y si mejoran me tenéis que bajar hasta esto. Pero estamos hablando siempre de cosas muy pequeñas. Es decir, todavía hoy en día el mercado de bonos verdes no tiene una gran ventaja respecto del de bonos marrones. Pero bueno, lo que sí que, y para mí ha sido el gran argumento que le he hecho siempre a los accionistas, es lo que sí que es verdad es que tú puedes ser el único tío o puedes pasar a ser uno de los pocos tíos elegibles. Entonces, en oficinas, claro, nosotros tenemos pues un 4% o lo que sea de market share por superficie. Sin embargo, todos los años protagonizamos operaciones de alquiler por encima de esa tasa. ¿Y por qué alquilamos por encima de lo que sería nuestra cuota de mercado? Porque el punto 1 del RFP que te saca una multinacional dice edificio con certificación LEED Gold o similar. ¿Quién tiene ese LEED Gold o similar? Nosotros. Y Colonial, y Pontegadea, y 3 más, y Mutua, y 3 más. Entonces, claro,
ya reduce mucho el ámbito competitivo respecto del edificio de un family office que no le ha puesto nunca dinero encima y que el edificio pues no tiene ningún tipo de certificación o de sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que para seguir siendo relevante en el mercado, resulta que eso luego ha sido muy interesante. Y hoy en día te lo reconocen. El propio Consejo de Administración te lo reconoce. Dice, oye, esto está yendo muy bien, ¿no? Los alquileres. Y digo, pues mira, parte de esto, pero no sé cuantificártelo. Tiene lo que tira a la parte basura, de esto de lo que tiramos a la basura. Entonces ahora ya han entendido que, bueno, que en realidad no lo tiramos tan a la basura en su momento. Ismael, el proyecto de X Madrid fue un proyecto innovador, pero también fue muy controvertido y generó muchas dudas en el sector. Sabemos que no fue un proyecto de transformación fácil. ¿Podrías contarnos un poco cómo fue ese proceso de toma de decisiones para llegar hasta donde llegasteis y en qué punto está hoy X Madrid? El proceso de toma de decisión fue un proceso de toma de decisión muy peculiar y os lo explico. X Madrid lo heredamos de Metrovacesa. Pobrecitos, habían inaugurado como en noviembre del 2008, o sea, el timing no podía haber sido peor. Entonces, aquello se les vino abajo de forma inmediata y cuando fuimos a visitarlo, pues tenía tapiados todos los huecos de fachada y había ahí unos vigilantes búlgaros que tenían unos rottweilers y que vivían los pobrecitos acojonados por la noche, se metían en una especie de caseta que tenían porque allí entraba gente a hacer espiritismo, parkour y cosas de lo más divertidas. Y por supuesto, pues chavales con sus novias y lo que podían. Había huecos de fachada que los rompían con piedras, entraban dentro y tenían un techo, ¿no? Entonces, cuando vimos aquello, dijimos, competencia en la zona, Isla Azul, Xanadu, el de Parque Sur. Parque Sur, por supuesto, nuestro propio Tres Aguas, el de Sanville. Entonces dijimos, aquí... Se empieza a pasar de los 300 metros por habitante. No, claro, si lo hubiéramos calculado por el área circundante, pues estábamos en 1.000 metros por 1.000 habitantes. No nos olvidemos del pedazo de parque de medianas que tenéis al lado, porque es gigante. Y el parque de medianas que tiene de todo, Entonces dijimos, bueno, aquí cualquier proyecto de retail convencional está llamado a fracasar. Esto no va a funcionar. Entonces empezamos a pensar qué hacer. Y afortunadamente, como somos una empresa relativamente joven y todavía... todos los que trabajamos en ella nos creemos la empresa, pues hubo un poco tormenta de ideas, incluyendo el venga, gilipollas y tal. Entonces, ¿qué hacemos? Pues oye, se lo donamos a la Cruz Roja, lo convertimos en un centro de entrenamiento para operaciones de combate en entornos cerrados para el ejército. ¿Qué hacemos? La reunión hubiera estado divertida. Claro, se lo donamos al ayuntamiento y que lo utilice para hacer lo que le dé la gana. Le dimos muchísimas vueltas a qué hacer con aquello. Pero pasaron dos cosas. La primera, la relación de confianza. Si tú tienes un equipo de retail en el que confía a ciegas, pues de pronto llegan y dicen, oye, que se nos ha ocurrido una idea, que vamos a hacer una cosa aquí, el centro para los que no les gustan los centros y tal. Explícame eso. Entonces, desarrolla. En esa mesa había cerveza, ¿no? Claro, yo creo. Y pincho de tortilla de casa Dani. Entonces, total, que venga, pues vamos a ver esto. Pues estuvimos ahí viendo aquello. Esto, claro, y con la experiencia previa de haber visto otros centros comerciales, dice, pero a ver, macho, si en todos los centros comerciales siempre sufrimos por el mismo lado, la bolera no paga, coño. Que es que si aquí lo que hacemos es una especie de macrobolera, no va a pagar nadie. Aquí no va a pagar nadie, esto es imposible y tal, que sí, que tal, que... Bueno, pero como la confianza prevalece, dijimos, déjame le doy una vuelta. Entonces, después viene un análisis financiero y dices, a ver, yo en cuánto he valorado esto, en la adquisición de Metrovacesa, en cuánto he valorado esto, en nada. Muy poco, vamos. Entonces, pues como lo he valorado muy poco, voy a ponerle como precio de partida lo que yo lo valoré, no lo que podría llegar a valer, porque lo difícil, hacer una transformación tan radical en un centro que lo tienes en libros por 200 millones de euros es muy jodido, porque echarle dinero sano encima a 200 kilos de dinero podrido es muy, muy complicado. Ningún consejo de administración te lo va a aprobar. Ahora, si lo tienes por muy poco en balance, pues de pronto dices, mira, lo tengo por esto, que es poca cosa, y la transformación, que es lo gordo, nos va a costar esto. Que por supuesto además luego
con el efecto Pollaque tuvimos también una cierta desviación, ¿no? Entonces, pues la transformación nos va a costar esto. Pues de pronto dices, bueno, pues es que casi lo que estoy mirando es cuál es el yield sobre CAPEX, no el yield sobre coste, porque el coste es muy bajo. Entonces eso, que yo se lo he dicho algunas veces, ese centro viene mucha gente de internacional a verlo. Y cuando han venido competidores europeos que están en la Asociación de Cotizadas Europeas como nosotros, pues vienen a verlo y tal, y dicen, oh, esto se podría hacer en más centros. Y digo, pues no es fácil. Porque cuando tienes un centro, lo tienes en libros por 200 kilos, ¿cómo convences a tu comité de meterle otros 200 para transformarlo? Es que es muy difícil. Entonces, bueno, pues eso es otra cosa que valoramos. Y al final dijimos, mira, aplicamos un principio viejo de la gestión empresarial americana que te lo enseñan en los MBAs, que se llama si sale con barba San Antón y si no, la purísima concepción. Entonces decidimos, oye, mira, esto vamos a echarle cataplines, vamos para adelante. A ver qué sale. Y si nos matamos, si nos caemos con todo el paquete, al menos sabemos que esto no se lleva por delante la empresa. Es decir, no tenía, que esa es otra gran ventaja, no tenía masa crítica suficiente para llevarse por delante la empresa. Entonces, era un error que, de haber sido un craso error, pues nos podíamos en cierto modo permitir. Y como la confianza en el equipo de gestión prevalecía, vamos para adelante, joder. Vamos, en la vida también hay que ser arrojado algunas veces, vamos para adelante. La única premisa que recuerdo es que les dije, mira, aquí el día de la inauguración en rentas no apretamos. Las rentas a todo el mundo bajitas. Que no se nos empiecen a morir retailers al día siguiente de abrir. Aquí, y el centro pues nació con rentas que eran pues aproximadamente la mitad de la media de nuestra cartera. Pero por otra parte es normal, porque en ocio tienes mucho más coste de operación y bueno, pues había que sacrificar en rentas. Y aún así, el yield on cost fue espectacular y es un centro que se ha transformado primero en un faro de nuestra cartera. Muchísima gente viene, como digo, a verlo, y en segundo lugar produce un montón de rentas para lo que costó, con lo cual encima es que ha sido una apuesta muy, muy rentable, y las rentas desde entonces han ido subiendo. Y luego todos tenemos un niño dentro, y a mí lo de poderme meter en un centro comercial con una moto, pues era una cosa que decía, joder, esto yo me gusta. Sueño cumplido. Esto me gusta. Pero la gente lo hace eso, de verdad. A la tienda Harley... No, a la tienda Harley sí, pero la gente va con las motos. No, es que está el taller. Es que tiene el taller. Y entra. Y tú puedes entrar con el... como queríamos hacerlo al principio, que era que entraban por el centro, no, ahora entran por un lado. Okay. Pero bueno, suena igual, ¿eh? O sea, y se oye dentro. Y una Harley se oye a kilómetros. Y la Harley se oyen a kilómetros. Y ese sitio por el que queríamos que hubieran entrado nos generaba problemas, sobre todo desde el punto de vista de humos. Entonces, bueno, al final ese sitio pues está lleno de skaters y tal. Pero está muy bien. Y luego, a mí que me encanta el buceo, y a Víctor Fernández también le encanta el buceo, lo de tener un tanque de buceo en mitad de Madrid donde te puedes certificar de PADI y bajar 20 metros, pues nos parecía absolutamente galáctico. Y bueno, pues así se hizo. La piscina, había un Holmes Place, un gimnasio, ¿sí? Y lo que hicimos fue la piscina que ya existía del Holmes Place, le metimos una máquina de estas como las que tunelan, ¿sí? Y le hicimos un agujero así para abajo, para llegar a los 20 metros y poder certificar PADI. Nada, es una cosa bastante atípica, no es fácil de replicar, pero bueno, está bien tener una cosa así un poco como loca en un portfolio bastante serio, por otra parte, y bastante competitivo. Bueno, es la parte divertida. Hecha ya la prueba y con todas las locuras que se os ocurrieron y tal, y con el paso del tiempo, que habéis visto que ha funcionado y que no ha funcionado el proyecto, ¿cuál es el futuro de ese centro? Yo creo que mantenerse como está y irse adaptando a los signos de los tiempos. Es decir, por alguna razón se ha convertido en un centro neurálgico de la moto chula. Entonces, pues hay Triumph, está Harley, hay Ducati, hay motos eléctricas que está todo el día rentando. Mundimoto, Motocard, o sea, tiendas que hasta la fecha estaban en Fuencarral. Es decir, que era la calle donde estaban los moteros, ¿no? Entonces, pues eso se ha instalado allí. Bueno, pues eso hay que seguirle la pista a ese fenómeno, porque puede ser muy, muy interesante. Y luego, en segundo lugar, todo lo que es experiencia y food and beverage funciona estupendamente. ¿Qué es más complicado de explotar? El retail. El único retail que te va bien
es el retail loco también, es decir, el que vende bañadores de surf. Como hay una ola, pues que sale un poco de lo convencional. Que sale de lo convencional, pero claro, tú allí metes una tienda de scalpers y pues no es el sitio. No, claro, no es el sitio porque al final hay que entenderlo. Hay una pregunta que siempre hacemos Jordi y yo en los podcasts, voy a subir un poco el volumen. Si nosotros te diéramos 100 millones de euros, ¿dónde lo invertirías dentro de Merlin? ¿Ahora? Sí. Hombre, ahora para intentar maximizar el retorno, lo que pasa es que tendríamos un tiempo hasta, como digo, porque hay que construirlo, lo metería en centros de datos. Sí, porque es un negocio que habéis empezado a hacer relativamente poco y lo ves rentable y pionero, ¿no? Bueno, porque, como decía antes, es un negocio donde no existe la capacidad instalada. Es decir, el centro de datos, la sociedad lo conceptúa como si fuera un robot que baja de Marte y que viene aquí a consumir electricidad y tal. El centro de datos es tu hijo, que hace el TFG, lo hace con ChatGPT. El centro de datos eres tú, que ahora ya cada vez que haces una búsqueda en Google, en realidad no la estás haciendo con Google, la estás haciendo con Gemini. La primera respuesta que te viene es una respuesta de inteligencia artificial. El centro de datos es un coche autoconducido de los que están haciendo pruebas hoy en día por las carreteras españolas. El centro de datos es aplicaciones de defensa. Entonces, el centro de datos es una respuesta del mundo de real estate o de infraestructuras a una necesidad social. El consumo de datos lleva aparejado centro de datos. O sea, esto es como... A veces la gente disocia fines y medios, ¿no? Va por el corredor de Henares y dice, es horrible, está todo lleno de naves industriales, esto es horrible. Luego llega a su casa y pide 6 jerseys en Amazon. Y dice, pero y devuelve 5. Y devuelve 5. Entonces, claro, es que hay una nave para tenerlos, otra nave para recoger los que has devuelto y otra para empaquetarlos. Y pero, tío, es que no eres tú. No piensa el proceso. Claro, eres tú. Es que eres tú. ¿Sabes? Es muy curioso. Entonces, con los centros de datos pasa un poco lo mismo. Dices, es que los centros de datos consumen energía. Pues sí, claro, la consumes tú. Cada vez que haces una búsqueda, la estás consumiendo tú. El centro de datos es una respuesta social. Entonces, yo lo pondría ahí. Dicho lo cual, después del ajuste de valoraciones que se ha producido en estos años en los que el retail ha estado tan denostado por parte del mercado, nuestra segunda categoría de activo más rentable quizás todavía sea logística, pero a muy corta distancia están los centros comerciales ya. Un 6,5. Sí, algo así, ¿no? Sí. Eso sí. O sea que cuando alguien, el típico tío que quiere coger atajos todo el rato, ¿no? Siempre hay inversores cuando vas por ahí que han hecho el curso 101 de Real Estate dicharachero de Barrio Sésamo y te dicen, vendemos los centros comerciales y hacemos centros de datos. Reciclamos el dinero en centros de datos. A ver, vendemos los centros comerciales, ¿vale? Que me dan un 6,5. Vale. Y tardamos 5 años en tener un centro de datos produciendo. Para el día que el centro de datos empieza a producir, ya llevo 5 años en los que he palmado el 6,5, ¿vale? Con lo cual ya he palmado el 32,5. Y ahora ya el centro de datos tiene que ponerse a trabajar para empatar. Con lo cual a lo mejor empato en el año 11 o en el 12 o en el 14, suponiendo que las rentas nunca se me vayan para abajo en centros de datos, que como en todas las categorías, de activos, llegará un momento de sobreoferta, siempre ocurre lo mismo, porque los mercados se van ajustando, ¿no? Entonces, esto no es tan sencillo, no es, o sea, tú no es vendo un centro comercial al 6,5 y lo invierto en un centro de datos al 10. No, tienes un tiempo para producir ese centro de datos y lo mismo pasa con la logística. Vendo centro comercial al 6,5 y hago logística al 7,5. Pues ahí ya sí que te digo que hasta el año 20 y tanto no empatas, porque esos años que tardas, que pierdes por el medio, no eres capaz de recuperarlos a razón del 1% anual tan sencillo, ¿no? Entonces, nosotros estamos encantados con nuestros centros comerciales y ya te digo, es un activo que ha recuperado un montón de rentabilidad y que de hecho en estos momentos es más bien al contrario. Como vuelve a haber otra vez bastante hype en el mercado, hay gente que lo que quiere es comprártelo. Es comprártelo, sí. Claro, Qué complicados son los falsos gurús y los cursos de YouTube de Barrio Sésamo. Porque luego pasan estas cosas a nivel... Puedes soltarte si quieres, Es que estamos un poco cansados de falsos gurús. Ya, esto me pasa. Pero bueno, hemos hablado mucho de cómo actuáis de cara a los inquilinos, ¿no? A las marcas, a nosotros. Pero ¿qué nos echas en cara a nosotros? ¿Cómo crees que deberíamos de actuar para adaptarnos a los nuevos tiempos? Yo, en general, lo único que veo que se podría mejorar es más diálogo y más conversaciones de estas de no hay huevos. Es decir, que la propia marca te proponga ideas. Es decir, que venga y te diga, oye, creemos que podríamos, haciendo esto, yo podría aumentar las ventas en mi tienda. Y a ti creo que esto, calcula cuánto te cuesta, pero yo creo que no es mucho. Pues sí, pues yo encantado de invertir en eso. Es decir,
O, oye, mira, te demuestro empíricamente que cuando me pones un Molincoln de un Audi dando vueltas delante de mi tienda, me disminuyen las afluencias. Pues ya no te pongo el Audi, ya lo llevo para otro lado, ¿sabes? Porque habrá otra tienda a la que cuando le pones el Audi delante, sobre todo si es chulo, sí que le atrae gente, porque es sinérgico el coche con lo que ellos venden. Pero para otra tienda que vende otro tipo de cosas, el coche no es sinérgico porque no va bien con su cliente. Pues ese tipo de diálogo, yo creo que es un diálogo muy sano y que nos encantaría tener más a menudo. O sea, nosotros al final, ¿cuál es nuestro papel en el mundo? Somos un simple proveedor de infraestructura. Nosotros creamos un techo, una gigantesca plaza de pueblo, en la que con un embudo metemos tráfico que vosotros aprovecháis para generar ventas y rentabilidad. Pues en esas sinergias en las que hay que continuar trabajando. Es decir, nosotros sabemos cuál es nuestro papel. Nuestro papel no es intentar joderos vuestro P&L hasta haceroslo irrentable, sino al contrario, que os forréis, que os vaya bien. Sí, que no, os no, vaya al bien. final es que sea la salud financiera de las ambas partes sea bueno, porque al final yo creo que a esto hay un dato importante, es falta de tiempo, porque muchas veces estamos como los hámsters rodando tan Eso es rápido verdad. que no tenemos tiempo para sentarnos, poner un folio en blanco y decir, vale, ¿qué podemos hacer entre todos? Porque creo que esto sería básico. Y hay otra cosa importante, Carlos, que es también estáis muy acostumbrados a ese propietario de centro comercial que es un fondo. Y entonces, que tiene que venderlo dentro de 4 años. Tiene su techo ya, entonces, sabe que... y entonces él ha metido un CAPEX ahí para comprarlo y para hacerle una ligera reforma y ya no va a meter un duro más porque lo que quiere es venderlo. Pero nosotros que estamos aquí para toda la vida, como diría José Mota, para siempre, ¿no? Estamos aquí para siempre, pues y tenemos una salud financiera bastante razonable. Si tú me pides a mí un esfuerzo de inversión que yo veo que tiene rentabilidad, yo lo voy a hacer. Porque yo lo que busco siempre es la maximización de la rentabilidad. Y si esa maximización de rentabilidad me requiere un cierto esfuerzo inversor, no le tengo miedo. Entonces, ese diálogo es el que yo creo que podría ser más enriquecedor. Diálogo, tiempo, café y personas. Y ahí se genera el clic. Falta lo que ha dicho, que son huevos. Huevos, sí. Vamos a echarle huevos. Vamos para allá, vamos para echarle adelante, huevos. ¿no? Ismael Clemente, ha sido un enorme placer estar hoy aquí contigo. Personalmente, para mí ha sido una charla muy enriquecedora y estoy seguro que para nuestros oyentes también. No sé si tú nos quieres hacer alguna pregunta a nosotros. No, el placer ha sido mío y lo que os animaría es a tener la misma charla, pero con la gente que de verdad sabe en Merlín de centros comerciales, que no soy precisamente yo. O sea, yo estoy ya bastante oxidado en centros comerciales. Yo estoy ya para el partido de homenaje y ya muchísimos conceptos no los tengo al dedillo como los tiene el equipo que realmente se ocupa de esto. Mucha gente piensa, y alguna vez se lo he tenido que explicar a algún inversor, que ellos piensan que Merlín, como hace oficinas, centros comerciales y logística y centros de datos, piensan que es que de 9 a 11 hacemos oficina, y luego decimos ya, alto, de 11 a 1 de centros comerciales y de 1 a 3 centros de datos. No, Merlín lo que provee es un paraguas con un buen rating, con una buena capacidad de financiarse en los mercados de valores y con muy poquita grasa. La grasa de la compañía soy yo, un director financiero y poco más. El resto ya es músculo, es decir, cada subdivisión dentro de Merlín, centros comerciales, pues se tiene que buscar la vida y competir con la gente que hace centros comerciales en el mercado. ¿Vale? Con Clepier, con Unival Rodanco, con Castellana, con LAR, se tienen que batir el cobre contra ellos. Y los de logística se tienen que batir el cobre con Logicor, con Prologis, con Montepino, y los que hacen oficinas pues se baten el cobre contra Colonial y Mutua y Pontegadea y tal. Pues es así. Entonces, os animo a que habléis con los que realmente saben, que yo, pues... Como digo, o sea, me suenan las cosas porque he sido monaguillo antes que fraile y he chupado mucho centro comercial cuando era más pequeño, pero que a día de hoy ya no estoy al día. O sea, quienes están al día son Sergio, Víctor, Luis, Álvaro Guerrero, la gente que realmente está en el día a día de los centros comerciales y todos sus equipos, ¿no? Yo te quería dar las gracias, yo soy un poco la parte más romántica de los dos, y sí que es verdad que ahora, después de la entrevista y conocerte y la naturalidad con la que hablas, hoy entiendo el nombre de Merlin. Merlin era un consejero del rey Arturo. El mago Merlin. Y hay 3 cosas básicas de Merlin: la inteligencia, el misterio y la magia. Y en esta entrevista has demostrado las 3. No solo por la figura que representas, sino por todo el equipo que tienes. Y por eso te queremos dar las gracias, porque hoy en día conocemos más a Ismael Clemente y más
el mundo mágico que hay alrededor vuestro. Lo importante es la segunda, el misterio. Es un misterio que nos vaya bien. Gracias por el tiempo. Mil gracias. Muchas Ismael. gracias. Un placer.